soy Muriel Santa Ana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de autoexploración podés salvar tu vida. Imágenes de nuestro Facebook. Recuerden que allí pueden consultar otros programas que ya han sido emitidos y pueden compartirlos con las personas que ustedes quieran. Hoy estamos hablando de los riñones, estábamos hablando de los cálculos renales en el primer bloque, qué son estas piedras, cómo se expulsan, si efectivamente necesitan o no, requieren una intervención quirúrgica, pero estamos hablando ahora y llegó el turno de la situación por ahí más grave, que es la disfunción renal y por qué se llega a una diálisis, si esto es más habitual de lo que nosotros suponemos. Fuimos a consultar a la doctora Cristina Balbé, que es nefróloga, y esto nos decía. Bueno, diálisis es un tratamiento que hacemos nosotros los nefrólogos en el caso de que un paciente no le funcionen los riñones. En ese caso realizamos un tratamiento que se llama diálisis, que reemplaza la función que no puede hacer en esa persona los riñones. La diálisis puede ser diálisis peritoneal y hemodiálisis, que difieren en que una se hace en la casa y otra se hace o en un hospital público, como hacemos nosotros por ejemplo acá, o en un centro privado. Un paciente en diálisis se le puede hacer si es una insuficiencia renal aguda, en el caso que un paciente tenga un descenso brusco de esa función por una causa a determinar en ese momento y que nunca haya tenido problemas de riñón, puede hacerse durante un corto plazo, por ejemplo un mes y medio, y luego el paciente recuperar la función de ambos riñones. O si es una insuficiencia renal crónica, significa que el paciente hace largo tiempo que tiene deteriorada la función de ambos riñones. En ese caso, el tratamiento de diálisis es permanente, hasta que pueda ser trasplantado. Lo que hay que tener en cuenta, y que lo que tiene que entender la gente, que la diálisis es como un sistema de filtros que ayuda a eliminar a la sangre de todas las sustancias tóxicas que en situación normal puede eliminar la orina. Eso es lo que reemplaza la diálisis, sea diálisis peritoneal, que se hace en la casa, el paciente previo a un entrenamiento con una enfermera y el médico, o hemodiálisis, que se hace en un sistema que puede ser público o privado, donde hay enfermeros y máquinas, donde el enfermero conecta al paciente con un sistema de agujas y tubuladuras, hay un filtro en esa máquina, se lava la sangre y se le devuelve al paciente. Eso se hace en un lugar donde esté instalado todo un sistema de máquinas que puedan hacer el tratamiento. Por lo cual el paciente tiene que estar de 3 horas y media a 4 horas conectado a esa máquina. Y tiene que ir 3 veces por semana al lugar donde se realiza la diálisis. Eso es la hemodiálisis. La diálisis peritoneal la realiza en la casa el paciente, no maneja sangre el paciente, se hace a través de un sistema de bolsas esterilizadas que se le envía a la casa al paciente una vez al mes y tiene que realizar 4 veces en el día el cambio de líquido en la cavidad peritoneal. Eso tarda aproximadamente, cada vez que realiza un cambio, 30 minutos a 40 minutos. 4 veces en el día, todos los días. Bueno, obviamente estamos hablando de situaciones complejas, personas que como mínimo 3 veces por semana deben acudir a un centro de salud que esté obviamente preparado para realizar la hemodiálisis o realizar el otro tipo de diálisis peritoneal de la que recién explicaba la doctora. Son situaciones y uno se pregunta ¿por qué se llega a esta instancia? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo que hace que los riñones dejen de funcionar? Está aquí con nosotros el doctor Carlos Bonelli, que es presidente del Consejo de Nefrogeriatría de la Asociación de Nefrología de Buenos Aires. Y yo sé que por ahí no es su tema específico al que vamos a hablar, pero bueno, tiene que ver con esta disfunción. ¿Cómo llegamos a esta disfunción renal? ¿Qué nos puede pasar?
Bueno, nosotros nos ocupamos específicamente en el Consejo de la Nefrogeriatría. Sí. Es una subespecialidad nueva de la nefrología que se ocupa y preocupa de los distintos tratamientos y las distintas patologías que padecen los riñones de aquellos pacientes que tienen más de 65 o 70 años. Claro, obvio. Es un problema a nivel mundial, debido a que nosotros tenemos calculado que la población mundial va a superar los 8.500 millones de habitantes y el 25% de esa población va a ser expensa de los mayores de 65 años. Eso va a ocurrir en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa y en los países en vías de desarrollo. O sea, vamos a tener una gran masa crítica de pacientes que van a tener mayores de 65 años. Claro. Esto quiere decir que si nosotros comprendemos que el riñón tiene un 100% de la función renal hasta los 40 años y a partir de los 40 años comienza un lento proceso de claudicación de la función renal. Ah, es natural, forma parte de nuestra biología, digamos. Exactamente, el riñón envejece al igual que envejecemos nosotros. Perfecto. Entonces, a partir de los 40 años, el riñón empieza a claudicar y comienza lo que se denominó en alguna instancia la insuficiencia renal crónica, o lo que nosotros tratamos de denominar es riñones con un bajo funcionamiento en el transcurso del tiempo. Está estipulado que aproximadamente un 10% de la función renal se pierda por cada década. O sea, es lógico pensar que cuando lleguemos a los 70 u 80 años habremos perdido entre el 30 y el 50% de la función renal. O sea que tenemos que pensar que a partir de esa edad posiblemente la diálisis sea una opción. No. Ah. O sea, el riñón va a llegar a los 70 u 80 años con una función aproximadamente del 50 o el 60%, que va a ser suficiente para mantener una vida sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? El riñón va a llegar con una baja reserva renal y nos va a exponer a situaciones distintas y a un bajo compliance de poder soportar distintas agresiones. O sea, el riñón del adulto no puede soportar agresiones, infecciones, cirugías, tratamientos oncológicos. Entonces, por eso intervenimos nosotros, entonces tratando de proteger ya a partir de los 40 años para que los riñones habitualmente tratemos de que llegue lo más cercano a 100 años. Y cuando hablamos de protección, ¿en qué tenemos que pensar? Bueno, la coprotección en realidad comienza a los 40 años. Sí. Hay un mecanismo fisiológico de envejecimiento que nosotros podemos disminuir o detener o enlentecer, hacer más crónico lo que es el más crónico, con algunas medicaciones nuevas, comúnmente que aparecieron hace 15, 20 años, y eso retrasa o hace que la insuficiencia renal sea lo más crónica posible. Pero eso entonces debiéramos de hacerlo todos o aquellos que sufren de alguna patología. Esa es una pregunta renal interesante. En realidad la nefroprotección, que es lo que hacemos nosotros, que es el motivo de las próximas jornadas que vamos a hacer, la nefroprotección comienza a los 40 años. Antes nosotros, es fácil entender que si nosotros sufrimos una nefrectomía, como estaban diciendo, el riñón solitario que queda asume la función del riñón restante, entonces comienza a hiperfuncionar. Entonces ahí esa hiperfunción hace que el riñón claudique mucho más rápidamente. Lo que debemos hacer nosotros es frenar un poco esa hiperfunción con medicación disponible y que comienza a los 40 años, cosa de que nosotros lleguemos con una buena reserva renal a los 70 u 80 años. Porque así como la expectativa de vida ha aumentado y nos permite llegar en buenas condiciones a esa edad, también hay patologías silenciosas como la hipertensión arterial y la diabetes que pueden mellar mucho más esa función renal. Entonces, en vez de caer la función renal un 10% cada década, puede caer mucho más rápidamente. Claro. Entonces nos acerca mucho más a lo que se llama, a lo que estábamos denominando antes, que es el tratamiento de hemodiálisis. No nos olvidemos que la hemodiálisis o una etapa prediálisis se aproxima cuando el riñón tiene una función de alrededor del 15%. La alimentación obviamente juega un papel importante. Ya vamos a estar hablando con la nutricionista de cuáles son estas cosas que nosotros debemos tener en cuenta para poder cuidar correctamente o prevenir o enlentecer este proceso de envejecimiento natural del que el doctor nos hablaba, que obviamente es sometido a nuestros riñones. El consumo del agua, que es algo que uno supone que en realidad es importante, pero no sabemos específicamente por qué. Es probablemente sencillo de entender. Nosotros, para hacer números redondos, entre el 60 y el 65% de nuestro cuerpo es agua. Sí. Los varones tienen más agua que las mujeres por la distribución grasa que tienen las mujeres. Si nosotros, el 60% de nuestro cuerpo es agua, el ingerir agua nos mantiene en un estado constante de hidratación.
Uno de los síntomas que aparecen en la insuficiencia renal avanzada y por el cual los pacientes no consultan, dice, yo orino bien, yo orino mucho. Y eso probablemente es el primer signo de insuficiencia renal. El riñón probablemente reaccione trabajando de más y aumentando el volumen de orina. O sea que los pacientes que comienzan con su insuficiencia renal, lo más probable es que orinen más de cualquier otra persona e inclusive alteran su ritmo diurético y se comienzan a levantar de noche para orinar. O sea, es común que orinen más de 3 litros. Pero si a eso le sumamos pacientes añosos que probablemente toman algún diurético, y los pacientes añosos que a nivel central tienen disminuido el centro de la sed y no tienen sed, se produce, llamémosle, un combo bastante problemático. Esto es interesante, el tema de la sed, porque en general uno le dice, bueno, tenés que consumir mínimo 2 litros de agua por día, esto es lo saludable, lo habitual. ¿Qué pasa cuando no se tiene sed? Yo no tengo sed, por ejemplo, de verdad, no sufro de sed. Entonces el hábito de incorporar el agua es muy difícil. ¿Esto tiene que ver con algo que a uno debiera de preocuparlo o tiene que ver con un hábito, sencillamente? El tema es así, eso usted se lo puede permitir porque es una persona joven. Sí. Pero una persona adulta... voy a dejar de serlo en poco tiempo. Pero, especialmente si voy adquiriendo todas las enfermedades de las que hablamos todos los días. Usted fíjese que el riñón, por un buen ventrículo izquierdo, sí, filtra aproximadamente 180 litros de sangre por día. Sí. De esos 180 litros puede, a través de la concentración, fabricar 1 litro a 3 litros de orina. En un riñón joven. En un riñón adulto no. Un riñón adulto no concentra y orina mucho. Entonces, al no tener sed, el paciente tiende a deshidratarse. Y tender a deshidratarse es una de las comorbilidades que afectan a este tipo de pacientes. Es común encontrar a pacientes añosos que están con una leve deshidratación. Y ellos, estar con una leve deshidratación, los expone a comorbilidades y a patología, inclusive a la medicación. La medicación se elimina por 2 o 3 vías fundamentales, que es el hígado, el riñón y un poco el tubo digestivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo doy una medicación que se tiene que adecuar a la función renal y yo tengo un paciente con baja reserva renal y le doy esa medicación, probablemente esa medicación se tienda a acumular. Y al tender a acumularse, esa medicación se produce tóxica renal. Entonces, por ejemplo, los antiinflamatorios o antibióticos, y eso agrava y perjudica y hace progresar mucho más rápidamente el deterioro de la función renal. O sea, es bueno estar en un estado bueno de hidratación y en especial aquellos pacientes añosos que no tienen sed, que a su vez le recomiendan probablemente que coma sin sal o que toman diuréticos o que tienen una dieta pobre en líquidos. Bueno, nos damos cuenta que son mucho más importantes de lo que nosotros suponíamos. Estos cuidados renales son fundamentales. Hay mensajes que nos han ido llegando. Roberto, escuchamos. Luis de Villa Elisa pregunta, ¿siempre hay problemas de riñón con la edad? Yo tengo 80 años, tomo 2 litros de líquido por día y no tengo problemas. Bueno, el tema es así, o sea, yo quisiera saber exactamente qué función renal tienen, porque hay análisis específicos que se piden para valorar correctamente la función renal. Él piensa que no tiene problemas, pero él seguramente, por sus 80 años, tiene un filtrado o una función renal más baja que un paciente de 30 años. Y para eso se tiene que adecuar. 2 litros, no sé si le alcanzan, le sobra o le faltan. El orinar 2 litros a veces sirve, a veces orinar 3 litros no sirve, o a veces orinar 4 litros no sirve. Va de acuerdo a la función que tenga el riñón. Así que yo no sé si le sirve. Bueno, igual tiene 80 años, la está pasando bomba, ¿no? Y probablemente sí. Bueno, otro mensaje. Las infecciones urinarias, pregunta Estela de Paraná, ¿pueden prevenirse tomando mucho líquido también en la tercera edad? Habitualmente en la tercera edad se confunden el sedimento urinario. El sedimento urinario tiende a ser no similar a una persona joven y habitualmente los médicos confunden un sedimento urinario que tiene algunas alteraciones con una infección urinaria. El diagnóstico de infección urinaria se produce cuando tenemos un urocultivo positivo y por eso hay que medicarlo. Si no, estamos sobremedicando a un paciente que probablemente tenga una baja reserva renal y le estemos a su vez afectando los riñones, porque la perpetuación de estos tratamientos perjudican la función renal. El tomar líquido actúa como efecto de barrido, o sea, el mantener un volumen urinario constante hace que la vejiga se evacúe permanentemente y no puedan colonizar los gérmenes. Pregunta para despedirnos, doctor, como conclusión. ¿A partir de los 40 años uno debiera hacer una consulta con el nefrólogo, sí o sí?
La consulta con el nefrólogo... ¿O llega a partir de cuándo? Hay consensos internacionales para esto. La comunidad internacional y la Sociedad Argentina de Nefrología dice que cuando una persona tiene menos de 40% de la función renal es de consulta obligatoria con el Pero nefrólogo. yo no lo sé, digamos, yo como paciente no tengo la menor idea si tengo 40, 50, 60 o 10. ¿Cómo sé yo y cuándo debiera de hacer esa primera consulta para que el nefrólogo me identifique si efectivamente estoy con una insuficiencia renal? Si es una persona que no tiene patologías agresivas, con un análisis anual es suficiente. Perfecto. Ahora, si usted tiene patología... Pero eso lo puede hacer el clínico, digamos, Sí, o habitualmente lo hace el clínico. Claro, nosotros los pacientes que nos derivan a nosotros habitualmente son los geriatras. Perfecto, perfecto. Ahora, si usted tiene otras comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes y demás, entonces ya los análisis tienen que ser más exhaustivos y más cercanos para tratar de prevenir y evitar los tipos de consecuencias a futuro. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, en un ratito nada más después de la pausa estaremos conversando con la licenciada Miriam Ciprés, que es nutricionista, y nos va a contar qué debemos comer y no cuando justamente tenemos que prestarle especial atención al cuidado de nuestros riñones. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que una piedra en el riñón es un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón por sustancias que están en la orina? La piedra se puede quedar en el riñón o puede desprenderse e ir bajando a través de las vías urinarias. Una piedra pequeña puede pasar al exterior del cuerpo sin causar demasiado dolor. Una piedra más grande puede quedarse trabada en uno de los uréteres, en la vejiga o en la uretra. Una piedra problemática puede bloquear el flujo de orina y causar mucho dolor.